Queridos hermanos, buenos días en este sábado 28 de marzo. Un día en el que todavía está resonando en nosotros el desgarrador silencio que escuchábamos ayer en la plaza de San Pedro. El Papa Francisco daba la bendición Urbi et Orbe a toda la ciudad de Roma como obispo de esta y a todo el mundo, no solo a la cristiandad, sino a todo el mundo. Fueron imágenes espectaculares, estremecedoras, tristes, pero también cargadas de esperanza. Por una parte, el silencio, como visteis, estaba salpicado solamente por el crepitar de las llamas que alumbraban las imágenes del Cristo del San Marcelo y de la Madonna, la Salud de Roma. Dos imágenes que no salen de sus templos en siglos, pero que como condición excepcional y acompañado de la música de las gotas del agua sobre los adoquines de San Pedro, querían salir a contemplar un mundo sufriente. Cristo, como el Viernes Santo, estaba colgado en la cruz. La sangre se desparramaba por el mundo, y el mundo parecía llorar sobre él, con esa lluvia intensa que caía sobre esa atalla en la que quería acercarse, como cada lágrima de la humanidad, al Redentor, al que podía librarle de esto. ¿Y quién estaba de testigo? Como en aquel Viernes Santo, María. María a los pies de la cruz, dándonos esperanza, dándonos fortaleza, dándonos fuerza. A mí me venía la imagen de nuestro querido Cristo de la Veracruz, aquí en San Miguel, acompañado de María Santísima bajo la advocación de Valverde que veneramos y que queremos tanto aquí. Dos silenciosas imágenes que están en nuestra comunidad tan presentes y en nuestro corazón. Cristo que recoge el dolor. María que limpia nuestro sufrimiento y nos abraza y nos consuela. Todo el sufrimiento era recogido por Cristo. Toda la humanidad estaba cargada ayer sobre los hombros de aquel anciano que casi sin poder andar pedía al Señor que nos librara de este mal y nos reconducía a mirar a Cristo el Señor. Nos reconducía a caminar ese sendero arduo, árido, de la soledad ante la adversidad, sin desconfiar en el único que puede salvarnos desde el interior, que es Cristo. Impresionante imagen la de Cristo en la especie eucarística del pan, contemplando a una humanidad sufriente, que viene para estar junto a nosotros y fortalecernos, y al cual seguimos pidiéndole, líbranos, y Él nos viene a decir, no temáis. La homilía de ayer del Santo Padre fueron unas palabras llenas de confianza y llenas de dirigir nuestra mirada hacia aquel que ya ha hecho sufrimiento nuestra vulnerabilidad para rescatarnos en la trascendencia de nosotros mismos. La bendición Urbi et Orbe que se impartió ayer como caso excepcional con el Santísimo Sacramento fue decir, aquí está el Mesías, aquí está el Señor, aquí está el que el mundo no reconoce, para que en Él nos sostengamos todos, para que en Él nos fiemos, para que en Él crezca nuestra esperanza. Toda esta introducción que hago es que viene muy bien a las lecturas de hoy. Por una parte, el profeta Jeremías, en la primera lectura, nos habla ciertamente de que él, ante las exhortaciones que hace al pueblo, el pueblo no le escucha. Porque no es fácil ir contracorriente. Jeremías estaba denunciando la idolatría de los sacerdotes, como el Papa ayer denunciaba la idolatría de todos y cada uno de nosotros que hemos abandonado a Dios, porque nos hemos dado a otros dioses, a otros cultos, nos hemos creído que éramos superhombres
y hemos abandonado la mirada de Dios. Por eso ahora el miedo nos aterra, por eso ahora la desconfianza nos hace tambalearnos. Jeremías está reprochando ciertamente el olvido que al verdadero Dios, porque hasta los sacerdotes en el templo se habían dejado llevar por una moda de seguir creencias astrales e invocar unas fuerzas de la naturaleza. Pero él denuncia que tenemos, como hacía ayer el Papa, que mirar a la promesa que viene de Dios, que no es otro que Jesucristo, que nos ha hecho una nueva alianza del Padre con nosotros. Nos llamaba, igual que nos llama Jeremías, a ser fieles al Señor, en seguir sus pasos, en cumplir sus preceptos, en invocar, en definitiva, su amparo. Porque el Papa ayer decía: Señor, nos diriges una llamada a la fe, que no es tanto creer que tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es un momento de tu juicio, sino de nuestro juicio. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Son advertencias como las de Jeremías, proféticas, que desmontan el mercadeo, la manipulación, el apoderamiento de muchos principales que habían construido una sociedad que ahora se está volcando en la misericordia, en la compasión, en la solidaridad. No queríamos depender de nadie y resulta que ahora tenemos que depender todos unos de otros. Los pudientes no querían soportar la, profecía de ir contrario a lo establecido, y entonces queremos eliminarlo. Pero en esa soledad Jesús nos enseña que ha estado solo. Tenemos que abanderar la verdad. Tenemos que ponernos al lado del Dios justo, del Dios que salva, del Dios de la alianza. Y eso muchas veces acarrea incomprensión y desaliento. Cuando salgamos de este encierro posiblemente tendremos que vivir como el Cristo del Evangelio de hoy, en el que se le reconoce que jamás nadie ha hablado como ese hombre. Porque Jesús es el verdadero profeta de Israel. Él es rechazado como el mismo Jeremías, pero ayer estaba ahí, en la soledad, ante un mundo que sufre, recogiendo nuestro sufrimiento y diciéndonos: yo estoy con vosotros, yo os sostengo, no tengáis miedo, es el momento de la prueba. Jesús está condenado y él tiene que cumplir la voluntad del que le ha enviado, del Padre, y nos enseña a nosotros esa llamada al servicio, a cumplir la voluntad, a denunciar, y esto muchas veces provocará enemistad y rechazo. Cuando acabe este confinamiento, como decía, tenemos que ser hombres y mujeres nuevos, que sean capaces de defender el mensaje del reino, que sean capaces de apostar por la verdad y por la misericordia. Que tendremos adversidad, sí, que se nos descalificará, sí, pero tenemos que plantear al mundo la semilla de la caridad, del amor y sobre todo de la verdad, y esa verdad es la que debe refrendar nuestra vida con sencillez y sobre todo con radicalidad, una radicalidad que como ahora nos tiene que llevar a estar en pie y fuertes de que en Dios tenemos que confiar. El único temor que nos podemos permitir en estos tiempos es no ser fieles pregoneros de la verdad de Jesucristo, no ser fieles pregoneros del amor misericordioso de Dios, no ser fieles pregoneros de la profecía del reino, no ser fieles pregoneros de que hemos sido elegidos por Dios para proclamar su reino. Queridos hermanos, que en este sábado, un sábado en el que todavía estamos viviendo los momentos duros de esta pandemia,
podamos preguntarnos si nosotros predicamos la verdad del Evangelio o nos hemos asociado a otras mini creencias. Si realmente nosotros estamos preocupados de los indefensos y necesitados, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos con nuestra oración, con nuestra cercanía, con nuestro teléfono, con nuestra pequeña aportación? ¿Y de qué manera queremos seguir o condenando al inocente o viviendo para el inocente? Dejemos en nuestra retina la imagen del hombre cansado, el obispo de Roma, el Papa Francisco, ayer, con Cristo en las manos, bendiciendo al mundo. Y que el Señor, el mismo que ayer salía a la plaza de San Pedro, os bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.